Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar de gráficas de velocidad y cómo leer e interpretar estas gráficas. ¿Ok? Primero que nada, las gráficas se leen del lado izquierdo al lado derecho. ¿Ok? Igual que como cuando estamos leyendo este enunciado, empezamos con la primera palabra en la izquierda y nos vamos moviendo a las palabras de la derecha, ¿verdad? Vamos leyendo. Gráficas son leídas del lado izquierdo al lado derecho. En una gráfica es lo mismo. Nos vamos moviendo del lado izquierdo al lado derecho. Am, el, ah, el, ah, las gráficas tienen dos lados, dos orillas, y estas orillas nos dan información, nos dicen de qué está hablando la gráfica, ¿verdad? Para una gráfica de velocidad vas a tener distancia en el lado vertical y tiempo en el lado horizontal. Si recuerdan esto es la razón por cual esta es una gráfica de velocidad, porque velocidad es igual a distancia dividida entre tiempo. Entonces podemos calcular la velocidad de este objeto en cualquier punto de la gráfica porque tenemos su distancia y tenemos su tiempo. ¿Okay? Um, Otros términos que tienen que saber para poder describir una gráfica y entenderla. Estas palabras, increasing significa hacer algo más grande, incrementar sería la palabra en español, decreasing es disminuir, hacer algo más pequeño, constant es cuando un valor no cambia, ¿verdad? Este, Constante, si digo, ustedes constantemente están haciendo su trabajo, quiere decir que siempre están haciendo su trabajo. Pero cuando estamos hablando de un número, estamos diciendo que esos números no van a cambiar. Constante significa que el número de lo que estés hablando no cambia. Por ejemplo, si la distancia es constante, va a estar constant, significa que no va a cambiar. Vamos a estar a la misma distancia, 2 kilómetros. Y va a pasar el tiempo y vamos a seguir en 2 kilómetros. Puede pasar una hora y vamos a seguir en la misma distancia, 2 kilómetros. Ok, esto significa constante, que el número, que el valor de lo que sea que estemos hablando no cambia. Um, Velocidad constante quiere decir que la velocidad no va a incrementar, no va a disminuir. La distancia constante significa que el objeto no se va a mover. Si yo estoy a 2 metros de un objeto y sigo a 2 metros, 2 metros, 2 metros, y estamos hablando de 2D, significa que no me estoy moviendo. Ok, incrementar significa que algo se hace más grande, disminuir significa que algo se hace más pequeño, constante significa que el valor no va a cambiar. Ok. Um, So, vamos a ver esta gráfica, podemos interpretarla hasta antes de que empecemos los problemas de ejemplo. Una vez más, las gráficas se leen del lado izquierdo, vamos a empezar de aquí y la gráfica se va a ir moviendo, vamos del lado izquierdo a derecho, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que la gráfica sube y estamos hablando de dos cosas, estamos hablando de tiempo. El tiempo obviamente siempre va a incrementar, no podemos detener el tiempo. Ah, Llevamos un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5, 6, 7 y el tiempo siempre va a estar aumentando, siempre se va moviendo el tiempo. Aquí va aumentando, en este segmento aumenta de 2 a 4, en este segmento el tiempo va a aumentar de 4 a 6, en este segmento el tiempo va a incrementar de 6 a 8 y en este último segmento el tiempo va a incrementar de 8 a 10. O sea, el tiempo siempre va a estar moviéndose, siempre, siempre, siempre. Entonces, por eso decimos que la variable independiente en una gráfica va aquí abajo. El tiempo es la variable independiente porque no depende de la distancia. Um, la variable independiente sería la distancia porque depende del tiempo. Ahora si nos enfocamos en la distancia, ya dijimos que el tiempo en la gráfica pues siempre va a aumentar, ¿verdad?
Ahora, si nos fijamos en la gráfica en el lado del vertical de la gráfica de distancia, y nos fijamos en este pedazo de la gráfica, empezamos aquí, y nos vamos moviendo. Aquí la distancia pues va incrementando, incrementa de 0, empezamos en 0 y incrementa hasta 2 en este segmento. Y ahora, si checan este segmento de aquí a aquí, en este segmento la distancia empezamos en 2 y terminamos en 2. O sea, en 2 segundos llevamos 2 metros de distancia. En 3 segundos seguimos en 2 metros de distancia. En 4 segundos seguimos en 2 metros de distancia. O sea, tenemos 2 metros, 2 metros, 2 metros. Eso quiere decir que la distancia en este segmento es constante. Constant. Distancia constante. Vamos a tener una distancia constante porque no cambió. ¿Ok? So, la distancia es constante en ese segmento. Ahora en el siguiente segmento de la gráfica, se los voy a poner aquí en morado. Empezamos aquí a 4 segundos y después a 5 segundos mi distancia cambia de 2 metros a 4 metros. Y luego después a 6 segundos mi distancia vuelve a cambiar de 4 a 6. Entonces aquí la distancia ya no es constante, porque si se fijan, la distancia pues va incrementando, va subiendo, ¿ok? Y después llegamos al segmento de 6 a 8. Aquí les puedo poner una nota que va incrementando, ¿verdad? Increasing, la distancia va incrementando. Y después vamos al siguiente segmento y pueden ver que en el segmento empezamos de 6 segundos, terminamos a 8 segundos. Y la distancia, ¿qué le pasa a la distancia? Empezamos en 6, distancia de 6 y vamos a terminar con una distancia todavía de 6. Entonces, si empezamos en 6, terminamos en 6, la distancia va a ser constante porque no cambia. Una vez más, la distancia no va a cambiar. So it's constant. Constant distance. Y en el último segmento de la gráfica, empezamos con 6 de distancia. Estamos empezando a 8 segundos y estamos terminando en 10 segundos. Y podemos darnos cuenta de que la distancia va a incrementar, ¿verdad? Incrementa de 6 metros a 7 metros. Entonces aquí la distancia va incrementando. Eso espero que les ayude a darse una idea de qué es lo que está pasando en la gráfica. Vamos a hablar después con más detalle qué es lo que está pasando exactamente, pero se pueden dar una idea. Ok, voy a borrar todo esto porque aquí viene unas preguntas. Tomen notas, recuerden que tienen que tomar notas, no nada más ver este video, tienen que tomar notas. Ok. Porque cuando después llegan a sus trabajos y no tienen notas, pues van a batallar y van a decir, no lo entiendo. Tienen que tomar sus notas. Ok. Ejemplo número 1 dice, ¿cuál es la distancia viajada por el objeto a 6 segundos? Ok, me están pidiendo, aquí tienen que tener mucho cuidado qué preguntas les hacen las gráficas. Te dicen, ¿cuál es la distancia? La distancia a 6 segundos. Ok, los segundos están en este lado de la gráfica y nos están diciendo 6 segundos. Entonces a 6 segundos, si nos fijamos en nuestra gráfica, vamos a subir. Llegamos aquí. A 6 segundos hemos viajado, nos hemos movido o desplazado 6 metros. Ok, la distancia viajada son 6 metros.
En 6 segundos viajamos 6 metros. Ahora me dicen, ¿cuál es la velocidad del objeto viajada a 6 segundos? Esta vez me están pidiendo la velocidad, no me están pidiendo la distancia. A esto me refiero con que tienen que tener cuidado con las preguntas de la gráfica. Bueno, si nos fijamos, la gráfica no nos da la velocidad, nos da la distancia y nos da el tiempo. Pero una vez más, con distancia y tiempo, yo puedo calcular velocidad. ¿Ok? No, porque me están dando la distancia y me están dando el tiempo, yo puedo calcular la velocidad. No, ¿qué está pasando? No. Okay. No. Este círculo está en el camino. No voy. Ok. Sorry. Velocidad va a ser igual a la distancia dividida entre el tiempo. Ok, me están dando ya el tiempo, me están diciendo que son 6 segundos. Y si recuerdan, de la pregunta pasada nos pidieron ¿cuál es la distancia a 6 segundos? Ya nos fijamos que la distancia son 6 metros. Ok, una vez más me están diciendo ¿cuál es la velocidad a 6 segundos? Bueno, a 6 segundos he viajado 6 metros. Y luego la velocidad se calcula, ya me dieron el tiempo. Son 6 segundos. Y luego después la distancia lo obtuvimos de la gráfica también. La distancia a 6 segundos eran 6 metros. Ahora puedo resolver cuál es la velocidad en el problema. Velocidad es igual a distancia dividido entre tiempo. Voy a sustituir la letra D por el número. El número es 6 para la distancia dividido entre el tiempo, que también son 6 segundos. Ok, ambos números son 6. 6 dividido entre 6 va a ser igual a 1. Y dividí metros de distancia entre segundos de tiempo. Esto es metros sobre segundo. La velocidad de ese objeto es 1 metro por segundo. Se está moviendo 1 metro cada segundo. En ese punto. Ok. Después me dicen en qué intervalo de tiempo. Un intervalo es, como si les digo, de cuando yo tenía 15 a 16 años, estaba en el 10º grado. Esto es un intervalo, o sea, te está diciendo de un valor a otro. Ok, me están pidiendo en qué intervalo de tiempo la distancia del objeto era constante. Recuerden que constante significa que no va a cambiar y estamos hablando de distancia. Ok, me están pidiendo en qué tiempo la distancia del objeto se quedó igual, se quedó constante. Eso fue de lo que hablamos ahorita. Constante significa que no cambia. En la gráfica, pues me están hablando de distancia. Y recuerden que en estos tramos la distancia no cambiaba. Empezamos en 2 y terminamos en 2 metros y terminamos en 2 metros. Y el intervalo de tiempo fue de 2 segundos a 4 segundos. También hay otro intervalo en la gráfica donde la distancia es constante. Aquí en este intervalo, de 6 segundos a 8 segundos. La distancia fue constante. Recuerden, aquí la distancia no cambia tampoco. Empezamos en 6 metros, estamos en 6 metros, 6 metros, 6 metros, 6 metros, 6 metros, 6 metros. La distancia no cambia. Y luego en este intervalo, pues empezamos en 2 metros,
Y teníamos 2 metros y 2 metros y 2 metros, 2 metros, 2 metros. No cambia ahí la distancia. ¿Ok? So, en estos dos intervalos, la distancia es constante. De 2 a 4 segundos. Y luego después de 6 a 8 segundos, la distancia es constante, significando que la distancia no cambia. ¿Ok? Vamos a poner en qué intervalos de tiempo fueron de 2 segundos a 4 segundos y de 6 a 8 segundos. De 6 segundos a 8 segundos. ¿Ok? Ahí fue la distancia fue constante. Siguiente pregunta. Me dicen, ¿en qué intervalo de tiempo la velocidad del objeto? Ahora me están pidiendo la velocidad del objeto fue constante. ¿Ok? Ahora me están diciendo, ¿dónde fue que la velocidad del objeto no cambió? Esto es un poco más difícil de ver en la gráfica, pero se los puedo mostrar de esta manera. Voy a dejar esta línea para referencia. Quiero que se fijen en esto. Quiero que nos fijemos vamos a fijarnos en este punto. Aquí donde empezamos, tenemos velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y luego en este punto que acabo de señalar, la distancia son 2 metros. Son 2 metros de distancia y luego el tiempo son 4. Se los pongo aquí. Voy a calcular la velocidad porque me están pidiendo dónde fue la velocidad constante. Solo tenemos 2 dividido entre 4. $2 entre 4 personas. Nos tocan 50 centavitos a cada quien. Ok. Es 0.5 metros por segundo. Ahí la velocidad es 0.5 metros por segundo. Si me fijo después en este punto que sigue, tengo 4 metros de distancia y tengo 5 segundos. Vamos a ver, pero esto sería la velocidad instantánea a ese punto. Pero si vemos la velocidad del intervalo, decimos en el siguiente punto, subimos de 2 a 4 de distancia. De 2 a 4 nos estamos moviendo 2 metros de distancia. Ese es el cambio. Subimos 1, 2 metros y cambiamos de tiempo en un segundo. Ese sería el cambio de velocidad. La velocidad de este punto a este punto, una vez más, la velocidad en este tramo es 2 dividido entre 1, que es igual a 2 metros por segundo. Y luego después, si vemos el segundo tramo, estamos en 4 de distancia y vamos a subir a 6. De 4 a 6 tenemos un incremento de 2. 1, 2. Un incremento de distancia de 2. Y luego el tiempo va a incrementar de 5 a 6. Eso es 1. 1 de incremento. Entonces la velocidad en este nuevo tramo que sigue es también 2 metros por segundo. Lo que acabo de hacer es calculé
les voy a borrar esto. Calculé la distancia en este punto de aquí a aquí. Y la velocidad ahí es 2. Y después en este segmento que sigue, la velocidad de este segmento, no instantánea, la velocidad de ese segmento es también 2. Entonces en todo este segmento, si fuéramos a calcular, la velocidad de ahí es 2. Entonces ahí la velocidad es constante. Ok, lo que les estoy intentando decir es que en una gráfica de distancia contra tiempo, cuando tienes una línea recta que va subiendo, así como esta, va subiendo uniformemente una línea, ahí la velocidad va a ser constante. Ahora, compárenlo con este lado de la gráfica. Hablamos de este lado de la gráfica, ahí algo es constante, pero no es la velocidad. Recuerden, aquí lo que es constante, empezamos con 6 de distancia y todo este tramo tiene 6 de distancia. Entonces aquí tenemos constante, pero es distancia constante. Okay, yo sé que esto no es tan fácil de procesar, pero ahí les va una última vez. Les voy a ahorrar todo esto porque a lo mejor los confunde. Vamos a decir que no calculé nada. Si no lo entendieron eso, vamos a decir, ok, vamos a interpretar la gráfica desde cero. Lo que les acabo de decir es que en los lados horizontales, se pueden fijar, en las líneas horizontales, lo que no cambia es la distancia. Entonces aquí tenemos, voy a poner constante, C, letra constante, D. Constant distance. Aquí la distancia es constante. En una línea horizontal se pueden fijar, la distancia va a ser constante. Ahora, cuando la línea empieza a subir, en una línea recta derecha, puedes calcular aquí la velocidad. Y si la calculas, te vas a dar cuenta que aquí la velocidad es constante, como lo calculábamos ahorita. Calculamos me alarman. Calculamos la distancia, perdón, calculamos la velocidad de este punto a este punto y nos salió a 2 metros por segundo. Y luego cuando calculamos la velocidad otra vez de este punto a este punto nos volvió a salir a 2. Porque aquí puedes calcular la velocidad de cualquier punto a cualquier punto y te va a salir a 2. Entonces aquí lo que es constante es la velocidad. ¿Ok? Tramos horizontales, la distancia es constante. Luego los tramos verticales donde está subiendo la distancia de una manera uniforme en una línea recta, la velocidad va a ser constante. ¿Ok? Para responder la pregunta y sin tener que hacer cálculos, no tienen que calcular, pueden ver, pueden interpretar. Me preguntan, ¿en qué intervalo de tiempo la velocidad del objeto es constante? Ok, pues si me fijo, en esta línea sube la velocidad de una manera uniforme, en una línea recta, entonces sería de 0 a 2 segundos. Ahí sería la velocidad, sería constante, constant velocity. También en este intervalo de 4 segundos a 6 segundos, porque tenemos una línea recta que sube, la distancia va incrementando, el tiempo va incrementando de la misma manera. Eso significa que la velocidad es constante. Y después
También en esta línea va subiendo la distancia de manera uniforme. Entonces en estos tres tramos de la gráfica, de 0 a 2 segundos, de 4 a 6 segundos y de 8 a 10 segundos. En estos intervalos de tiempo, la velocidad es constante. ¿Ok? So, vamos a decir, es de 0 a 2 segundos. De 2 segundos a, creo que era 7. No, a 6. Sorry, no. De 4 a 6 segundos. De 4 a 6 segundos. Y de 8 a 10 segundos. ¿Ok? Ahora me preguntan a qué tiempo, a qué intervalo de tiempo el objeto viaja más rápido, o sea, con más velocidad. Me están diciendo dónde el objeto tiene mayor velocidad. ¿Ok? Esto es fácil de explicar si vemos solo con ver la gráfica. La línea que esté más hacia arriba, aquí piénsenlo de esta manera. Me están pidiendo cuál fue el que tuvo mayor velocidad. Quiero que lo vean de esta manera. En este tramo corrimos mucha distancia en poquito tiempo. ¿Ok? So, como avancé mucha distancia, cambié mi distancia de 2 metros a 6 metros en poco tiempo, solo en 2 segundos. Aquí este tramo va a ser el que tiene la mayor velocidad. Aquí dense cuenta de que cambié muy poquito mi distancia, solo incrementó por 1 y me moví 1 metro en 2 segundos. Entonces aquí la velocidad es menor y luego en las líneas horizontales todavía es menor, la velocidad ahí sería 0. Lo que les estoy intentando decir es, mientras más arriba esté la línea, más velocidad vas a tener. Esta línea tendría más velocidad que esta línea y esta línea tendría más velocidad que esta línea. Entre más hacia arriba esté la línea, más velocidad van a tener. También si la línea va hacia abajo, eso quiere decir que tu velocidad está disminuyendo o estás cambiando de dirección, pero eso será en el siguiente tema. ¿Ok? So, esto sería la mayor velocidad, segunda mayor velocidad, menor velocidad. Entre más hacia arriba vaya tu gráfica, más velocidad vas a tener. Cuando tienes una línea horizontal, significa que el objeto no se está moviendo. ¿Ok? Sé que es un video largo. Espero que le pongan atención porque tiene todo lo de estos días que hemos estado hablando. Y todavía después vamos a hablar de gráficas de aceleración también. Así que por favor, pónganle mucha atención a este video. Tengan un buen día.